que mis primeras palabras sean para glorificar el nombre de Cristo, que nos ha salvado. La razón por la cual nosotros estamos aquí congregados en este día. La oración que acaba de hacer nuestra hermana Maidelis, como que dio confirmación, la última confirmación que necesitaba. Yo la semana entera estaba preparándome para este mensaje. Empezó desde el sábado pasado por la noche, donde mis padres hicieron mención de un mensaje que prediqué allá en Kingwood. Y después de eso seguí escuchando otros predicadores, otros mensajes que todos tenían el mismo concepto. Y las palabras que ella dijo, que nosotros hablamos tanto de la palabra, pero fallamos en cumplir su voluntad muchas veces en nuestra vida. Eso fue algo que ya por seguro que nosotros debemos hablar de esto. Y vamos a ubicarnos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Evangelio de Juan, capítulo 8, 31 y 32. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Amén. Que el Señor reciba la honra y la gloria de su escritura. Dice así, dice una cosa muy clara en esta parte, que nosotros debemos dejar que la verdad nos haga libre. Y ese va a ser el título del mensaje. Pero quiero enfocarme en ese versículo 32 de la verdad y cómo nos hace libre. Pero antes quiero mencionar un poco sobre el contexto de estas palabras. Como vemos en el versículo 31 dice que él estaba hablando con los judíos que ya habían creído en él. Y si vamos un poco más hacia atrás, vemos que Jesús estaba enseñando en el templo. Eso nos dice el versículo 20, donde dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y mientras él estaba enseñando en el templo, Jesús se pone a hablar sobre su naturaleza, sobre quién es él, de dónde él viene y la diferencia entre él y todo otro hombre que ha caminado sobre la tierra. Dice así en Juan capítulo 8, 23 al 30, y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús:
Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Así que Jesús enseña, da esta enseñanza, da estas palabras en el templo y muchos de los judíos congregados creen en él. Aunque no pudieron entender el mensaje por completo, muchos empezaron a creer y a estos mismos judíos que estaban ahí presenciando esto les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la definición que nosotros le damos a la verdad? Puede ser, y esto yo también me encuentro haciéndolo muchas veces, que yo me refiero a una palabra usando su antónimo. Entonces el antónimo de la palabra verdad sería la mentira. Entonces la verdad para nosotros puede ser que es algo que no sea mentira. Y si la mentira es algo falso y la verdad no es algo falso, podemos asumir que la verdad es lo real, ¿no? Pero vamos a ver en el texto. La palabra que se usa en el griego es aletheia. Y aletheia, para poder entender esta palabra, hay que entender un poco sobre la mitología griega. Aletheia era la diosa de los griegos de la verdad. Y por esa razón, los griegos que solían personificar conceptos en palabras y le daban ciertos dioses, por este nombre llegó a ser la palabra aletheia el significado de la verdad. Pero si vamos a ver a lo literal, lo que significa la palabra aletheia es la realidad o lo que no está escondido o lo que es evidente. Por eso vamos a sustituir en el texto la verdad y vamos a poner la realidad. Usando este significado y el contexto, podemos ver que lo que Jesús está diciendo en ese momento, en este pasaje es: si ustedes creen en mí, viven de acuerdo a mis palabras y mis enseñanzas, entonces conocerán la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad de este mundo, la realidad de nuestra naturaleza, la realidad de quién es Jesús. Y al darse cuenta de esta realidad, vosotros seréis libres. Esta declaración es muy importante. Es muy importante porque directamente nos afirma que si nosotros no nos damos cuenta de la realidad del Evangelio, nosotros no somos libres. Y si no somos libres, ¿qué somos? Esclavos. El que no es libre es esclavo. Cuando Jesús le dice esto a los judíos, ellos escucharon esto y puede ser que expresaron cierta confusión. Puede ser que algunos de ellos tomaron ofensa con lo que Jesús le estaba diciendo, porque directamente les estaba llamando esclavos, diciendo: si no te das cuenta en realidad, tú eres un esclavo. Y por eso le respondieron de tal forma, diciendo: nosotros somos descendientes de Abraham y nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre?
¿De qué tenemos que ser libres nosotros si no somos esclavos? Y Jesús fue ahí que les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Una expresión popular aquí en los Estados Unidos que decimos mucho es que vivimos en un país libre. En inglés, we live in a free country, ¿no? Un país libre. Pero los que vivimos aquí, sabemos que esta libertad que nosotros tenemos no es una libertad completa. No hay forma de tener una libertad completa. No hay forma de tú hacer lo que tú quieras. En vez, todos somos esclavos de algo. Todos tenemos que someternos a algo. Por ejemplo, si no estamos sometidos a nuestro trabajo, si no estamos sometidos a trabajar y de esa forma buscar nuestros recursos, puede ser que nos encontremos, por no estar sometidos al trabajo, sometidos al desempleo, sometidos a la pobreza, porque decidiste no someterte a un trabajo. Si no nos sometemos a nuestras responsabilidades, puede ser que en vez estemos sometiéndonos a la ociosidad. Puede ser que estemos poniendo a nuestra familia en una posición bien precaria por estar no sometidos a nuestra responsabilidad. Pero sí o sí, tenemos que escoger a qué nosotros nos sometemos. Porque no podemos someternos a dos cosas a la misma vez. Cuando están las dos cosas en contrario, no podemos someternos a la misma cosa. A las dos cosas a la misma vez. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios es que si nos sometemos al pecado, si practicamos el pecado, nosotros estamos aceptando que somos esclavos del pecado. Pero si nosotros nos damos cuenta de nuestra realidad como esclavos y nos damos cuenta de la realidad de que solo Cristo nos libera y nos salva, entonces nosotros seremos libres. Pero, ¿qué hacemos con esta libertad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos al ser libres? ¿Cómo usamos la libertad? ¿La usamos para hacer lo que queremos? ¿La usamos para cumplir con nuestra propia voluntad? Si hacemos esto, fuimos librados del pecado para ser esclavos de nosotros mismos. Y eso significa que si nosotros nos servimos a sí mismos, servimos a nuestros deseos, seguimos siendo pecadores, porque estamos conforme a nuestra carne. Dice Romanos capítulo 6, 16 al 18, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. En otras palabras, que nosotros nos dimos cuenta de la realidad por medio de la palabra de Dios que nos fue enseñada. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esta escritura nos da la respuesta de qué nosotros debemos hacer con la libertad que nos es otorgada. Nosotros somos esclavos de aquello a lo que nosotros obedecemos.
Por eso, si practicamos, si obedecemos el pecado, de eso mismo nosotros somos esclavos. Y en este momento puedes escoger seguir siendo esclavo del pecado y de todo lo demás que ofrece este mundo, o puedes escoger ser esclavo de la obediencia, como dice aquí, de la obediencia para justicia, y tener a Cristo como tu maestro. Vamos a seguir leyendo en Romanos capítulo 6. Vamos a empezar desde el versículo 20 hasta el 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Ya has sido liberado. Ya tú has sido liberado de ser esclavo del pecado. Ya un precio fue pagado por tu vida. Ya tú eres libre para escoger a quién tú quieres servir. Pero ¿qué fruto, versículo 21, qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? De aquellos pecados que cometiste. ¿Qué fruto tú recibiste siendo esclavo del pecado? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El fruto de seguir siendo esclavo del pecado será la muerte. Y el fruto de ser obediente, siervo de Dios, será la vida eterna. En Filipenses 1, capítulo 1, Pablo y Timoteo se introducen como siervos de Jesucristo. Pero la palabra usada en el griego es doulos. Esa palabra tiene un significado de un nivel más alto de sometimiento. Esa palabra doulos significa ser esclavo. Así que pudiéramos decir que Pablo y Timoteo se están introduciendo como esclavos de Jesucristo. Como dijimos, todos somos esclavos de algo. Todos debemos someternos a algo y por eso terminamos siendo esclavos de algo. Aquí Pablo y Timoteo están expresando que ellos han elegido ser esclavos de la obra de su Maestro Jesucristo. Pero en realidad nadie quiere ser esclavo. Nadie quiere ser esclavo. Todos queremos nuestra libertad. Y por eso puede ser que a nuestros oídos y a nuestro corazón el ser esclavo de algo suena como algo desagradable. Todos, aunque sea, yo pudiera decir que yo mismo no quisiera ser considerado un esclavo a nada. De la misma forma de que aquellos judíos que escucharon esta palabra tomaron ofensa por ser llamados esclavos. Te digo qué palabra es aún más linda que esclavo cuando nosotros la decimos mucho, ser hijo. Todos queremos ser hijos, ¿no? Queremos ser hijos de Dios. Pero ser esclavo suena fuerte. Ser hijo suena agradable. Uno siente el amor por medio de la palabra esa, hijo. Pero ustedes sabían que el ser hijo tiene algo similar con el ser esclavo. Hay algo una característica que es igual en ser hijo y ser esclavo. Ustedes me pudieran decir, alguno pudiera hacer alguna...
por la humildad y el sacrificio aún. Pero el ser hijo y ser esclavo tiene una característica similar: la obediencia. El esclavo debe obedecer al maestro, el hijo debe obedecer al padre. Y como nos dijo nuestro hermano, el ser esclavo, lo que se refiere en términos de sometimiento, de humillación nuestra, es algo bellísimo, aunque la palabra suene tan fuerte y algunas veces tan desagradable. Pero vamos a quitar cualquier idea de que nosotros tenemos sobre los esclavos y analizar algunas características de un esclavo en los tiempos antiguos. Porque muchas veces nosotros pensamos en esclavos y pensamos en lo que ocurrió aquí en las Américas, pero ese no es el tipo de esclavo del que estamos hablando. Cuando se refiere a Pablo a un esclavo, se refiere a los esclavos del tiempo. Hay que pensar en el primer siglo. Y para ver ¿a qué es lo que se refiere Pablo? Vamos a ver estas características. Primero, el esclavo es propiedad exclusiva de su maestro, comprado con un precio. Segunda, el esclavo le debe obediencia a su maestro. Ya habíamos mencionado esa característica. Tercera, va siguiendo de la segunda, pero el esclavo no obedece las instrucciones de otro maestro o de otra gente. Cuarta, el esclavo tiene señal, da señal de quién es su maestro. Y última, y muy importante para nosotros, el maestro sustenta al esclavo. Entonces vamos a empezar con esa primera característica. El esclavo es propiedad exclusiva de su maestro, comprado con un precio. Dice en 1 Corintios 6, versículo 20, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu pertenece exclusivamente a Dios porque hemos sido comprados por un precio. ¿Cuál es ese precio? Dice 1 de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Hemos sido comprados, rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio que fue pagado por nuestra alma, eso que nos hace pertenecer a Dios en cuerpo y en espíritu, fue la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Con su sacrificio en la cruz, Él nos compró. Y al pagar el precio más alto, al dar todo, Jesús pagó por tu vida. Segunda característica, el esclavo le debe obediencia a su maestro. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cómo puede ser que tú tienes a Cristo como tu maestro, que aceptas que Él compró tu vida y que no guardas sus enseñanzas y sus mandamientos? ¿Cómo puede ser que le dices, maestro, Señor, Señor, y no haces lo que Él dice? Si no le damos la obediencia a Dios y a su voluntad, ¿a quién le estamos dando obediencia? Si no somos esclavos de Dios, ¿de qué somos esclavos? ¿Del pecado? ¿De nosotros mismos? Y sabemos
que no podemos darle obediencia a dos maestros, porque dice la Biblia en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces, si decimos que Cristo es nuestro Señor, hacemos lo que Él dice. Y vamos ya con eso a la tercera característica. El esclavo no obedece las instrucciones de otro maestro o de otra gente. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, Pedro y Juan se encuentran en el templo enseñando sobre Cristo. Y por esa razón son traídos ante los que estaban sobre el templo, y dice en el versículo 18, entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan fueron traídos y se les dijo, ya no hablen más de Jesús en el templo, no pueden. Pero Pedro y Juan, versículo 19, respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos obedecer a ustedes porque Dios nos ha mandado a hacer algo y Él es nuestro maestro. También aparece otra vez en el capítulo de Hechos 5, capítulos 27 al 29, que otra vez se presentan a enseñar en el templo y otra vez los traen. Y dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaréis en este nombre? Pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El esclavo obedece a su maestro, no a ningún otro maestro, no a cualquier otra persona que venga. Nuestro maestro es Cristo. En estas dos ocasiones, Pedro y Juan enseñan que van a obedecer la instrucción de su maestro de ir y predicar el evangelio a todo el mundo y que no seguirán cualquier otra instrucción. Característica número 4. El esclavo da señal de quién es su maestro. En aquellos tiempos, el esclavo tenía alguna señal de que era esclavo. Hay algo que daba señal de que esa persona pertenecía a un maestro. De esa misma forma, debemos nosotros dar señal de quién es nuestro maestro. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que tu luz, que lo que enseñes tú en tu apariencia, que dé testimonio de quién es tu maestro. Y característica número 5. El maestro sustenta a su esclavo. Vamos a volver a Romanos 6, 21 al 23. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tomas al pecado como tu maestro, te sustentará con cosas que traerán tu muerte, con cosas que van a envenenar tu cuerpo, tu alma. Pero Jesús es un buen maestro. Y Él nos dará, nos sustentará con frutos que nos santificarán y al fin nos darán la vida eterna. Conociendo estas características, nosotros nos complacemos de ser hijos de Dios, pero también tenemos que aceptar la responsabilidad del ministerio que nos ha dado. Debemos ser esclavos de su obra, entregándonos completamente, sacrificándonos completamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tu libertad ya ha sido comprada. Ya tú tienes la libertad de escoger. Puedes escoger seguir en tu esclavitud o puedes, en vez de seguir en esa esclavitud en la que te tiene el mundo, escoger servir a Jesucristo. Tenemos que reconocer nuestra libertad. Hacer la decisión de no seguir a nuestro viejo maestro y de vivir en su pecado y de aceptar el fruto que nos sigue dando. Y tenemos que hacer la decisión de entregar nuestra vida a Cristo, de tomar ese sacrificio, dejando que Él sea tu maestro y que su fruto sea tu sustento. Leía en algún lugar que más que ser rey en la Biblia, la posición más alta, ser rey de Israel como lo fue David, no es la posición más alta que se encuentra en la Biblia, que es otorgada a nosotros los hombres, sino es ser siervo de Jesucristo. Esa es la posición más alta. Hay una expresión en latín que dice, il servire regnare es. El servirle, reinar es. Nosotros sirviéndolo a Él, es que podemos encontrar esa cosa más alta, ese propósito más alto para nuestra vida. Esta es la realización que el Señor quiere que tú tengas en esta mañana. Esta es la verdad de la cual Él habla. Esa verdad que te hará libre. Que el Señor les bendiga.